Hemos escuchado que estamos en los últimos tiempos, que estamos, no sé, el año pasado había gente que hablaba, ¿no? Que iba a haber 3 días de oscuridad y que el Señor iba a venir, que estamos cerca del arrebatamiento. Ha sido hace 1 año y 2 meses exactamente. Entonces, muchos pastores predicaban, ¿no? Que ya se venía el arrebatamiento, de que ya estamos próximos a irnos y que muchos se despidan de familias, otros hablaban en lenguas y profetizaban diciendo que el Señor venía después del día de oscuridad por el tema del eclipse. Y había gente que creía, otros que leían su Biblia y decían no, esto no es así, mientras que otros que escuchan y todo creen, ellos sí creían. Entonces, vamos a entrar un poco en la introducción a lo que es el tiempo del fin, porque muchos hemos escuchado, ¿no? Que dicen estamos en los últimos tiempos, pero verdaderamente estamos en los últimos tiempos. ¿Qué dijo el apóstol Juan acerca del último tiempo? Vamos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. Mira lo que dice Juan. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Dice, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Cuándo nos da a entender que estamos en los últimos tiempos? Cuando habla de quién, del anticristo. Ahora dice, ¿qué dice? Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por quién? Por el anticristo. Ahora, muchos predicadores dicen, no, estamos ya en los últimos tiempos. Vemos señales. ¿Qué señales? Terremotos, pestes, hambres. Yo me pregunto, ¿no ha habido terremotos ya hace años atrás? ¿No ha habido guerras? ¿No ha habido pandemias? Por ejemplo, la peste negra se llevó 50 millones de Europa. En ese tiempo también diría la gente, estamos en los últimos tiempos. Entonces, pienso yo que para hablar acerca del último tiempo y comenzar a hablar a la gente, deberíamos ser un poco más cuidadosos. No hablar o por emoción. ¿Por qué digo esto? Porque cuando verdaderamente estemos en los últimos tiempos, esto hará que se cumpla lo que dijo Pedro. Mira lo que dijo Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 1 hacia adelante. Dice así, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea que acá, para hablar acerca de la venida del Señor, el apóstol Pedro nos decía, ¿no? Yo exhorto a vuestro limpio entendimiento. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que tú estés leyendo la Biblia, creyendo lo que la Biblia dice, pero como ya tienes conocimiento de otra enseñanza, quieras coger esa enseñanza y meterlo a lo que estás aprendiendo. Entonces termina distorsionando la Biblia. Por eso Pedro dice, ¿no? Yo los exhorto a vuestro limpio entendimiento. Para que puedan ustedes tener conocimiento de la verdad de los últimos tiempos, tienen que entrar en un limpio entendimiento. O sea, todo lo que ustedes conocen, todo lo que ustedes ya han escuchado o han aprendido desde el momento que se han arrepentido y eso los han enseñado, quítenlo de su mente. Y digan, Señor, guíame tú a lo que tú conoces, a lo que tu palabra dice. ¿Qué dijo Dios a Jeremías? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. ¿Qué cosa oculta? Cosas pequeñas que los teólogos, grandes conocedores, estudiosos de la Biblia, Dios lo tapa para que aquel que lo pida, a ese le da. ¿Jesús qué dijo? Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, Él los dará ese conocimiento de todo lo que ha de venir. ¿Cómo es que Pablo podía hablar acerca del tiempo del fin, o sea, del anticristo, de las cosas que vendrán, del arrebatamiento, la venida del Señor?
¿Cómo es que Pablo hablaba de esas cosas? ¿Cómo? Porque el mismo Espíritu le daba entendimiento de esas cosas y el mismo Espíritu hacía que escriba Pablo las cartas a diferentes iglesias. Entonces, hoy más adelante voy a hablar porque hay un temita acerca de la final trompeta que Pablo también habla, ¿no? Esto más adelante hablamos. Ya más o menos entiendan de que el mismo Espíritu es quien guiaba a que el apóstol Pablo hable acerca del tiempo del fin, porque esto le enseñaba el mismo Espíritu de Dios. Entonces el apóstol Pedro, ¿qué dice? No? Exhorto a vuestro limpio entendimiento, que ustedes cojan la escritura y olvídense de toda la enseñanza que tienen, simplemente crean lo que dice la Biblia. No que mi pastor me enseña de que no vas a pasar tribulación, pero la Biblia dice que sí vas a pasar tribulación, que yo creo a mi pastor y no lo creo a la Biblia. No, pues, ¿quién crees? Entonces, escudriñar. ¿Qué dijo Jesús? Escudriñar las escrituras porque os parece que en ella encontraréis, ¿qué cosa? Salvación. Entonces vamos. ¿Qué sigue diciendo? Para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas, ¿quién? ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, que dice, sabiendo primero esto, ahí viene, que en los postreros días vendrán, ¿qué? Burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Y qué van a decir? Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. A esto iba. Si nosotros ahora en este tiempo que estamos, ¿no? Nos comenzamos a emocionar y a decir Cristo ya viene acá un mes o de acá un tiempo, porque así como el año pasado hubo un hombre que decía que el 17 y 18 de octubre iba a venir el Señor, iba a ser el arrebatamiento, ¿no? Y terminó mal porque no era tampoco así. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros cuando estemos realmente en el tiempo del fin? ¿Qué dijo Pablo? Vendrán burladores. La palabra postreros, días, vamos a encontrar los últimos tiempos, postreros días, o esas frases hablan acerca del tiempo del fin. Las palabras postreros días, tiempo del fin, últimos tiempos se refiere a los últimos 7 años de la profecía del libro de Daniel 9:27. Los últimos 7 años. Entonces, por eso Pedro, ¿qué dice, no? En los postreros días, el tiempo del fin. No, pues dice, no, estamos viendo ahora que la gente no quiere arrepentirse. Y dicen, no, Cristo no va a venir, que eso predican hace 2000 años. Por eso está que se cumple la Biblia. No se refiere a eso. ¿Por qué? Porque está que se refiere al tiempo del fin cuando ya estemos viviendo los últimos tiempos verdaderamente. Ahora estamos por entrar, sí, en los últimos tiempos, pero no estamos en los últimos tiempos. No que pasa un terremoto por allá por Hawái, no sé, por la India y dicen, no, ya Cristo ya viene pronto porque ahí vio terremoto. Sí, Apocalipsis dice que habrá un gran terremoto y de ahí por ahí es la venida del Señor. Pero no está que sea terremotos pequeños, está que se refiere a un terremoto grande. Dice que habrá un gran terremoto del cual nunca hubo desde que hubo hombre en la tierra. ¿Ustedes saben a qué se refiere ese gran terremoto? Ese gran terremoto se refiere a la venida del Señor, cuando Cristo ponga sus pies en el monte de los olivos. Cuando Él ponga sus pies en el monte de los olivos, dice en Zacarías capítulo 14 que aquel monte se partirá en dos, uno al oriente, el otro al occidente, al norte y al sur, se va a partir y un lado se va a partir en dos partes más. Y habrá este terremoto, dice, que todos los montes se caerán. Eso mismo, esa misma frase, esa misma escritura habla también en Apocalipsis, a eso mismo se refiere. Entonces, ¿no? Hay que tener un poco más de criterio al hablar acerca de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque si no, cuando estemos en el tiempo final, ahí sí vamos a ser burlados. ¿Qué dijo Juan? Que sabemos que está en los últimos tiempos, ¿cuándo quién? Cuando el anticristo venga. Ahí sabemos que estamos en los últimos tiempos. Ah, pero Juan sigue diciendo, me van a decir, ¿no? Juan sigue diciendo, ¿no? Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Más abajito, ¿qué dice? Dice,
todo aquel que niega, vamos, más abajito, que vas a leerlo, vas a seguir leyendo. Ah, ya. Pero Juan sigue diciendo, ¿no? Dice, así han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Van a decir, no, pero acá habla de muchos anticristos. ¿Quiénes son estos? Que salen de nosotros, pero no eran de nosotros. Claro, no está, acá no está que se refiere al netamente anticristo. En el principio, cuando habla el primer texto, cuando dice, hijito, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene, ahí está que habla el anticristo neto. Que los otros, después dice, así han surgido muchos anticristos, no está que se refiere al anticristo original, sino está que se refiere a aquellos que vienen, que están en la iglesia y que de la misma iglesia sacan otras enseñanzas. Recordemos que en ese tiempo, cuando recién estaba la iglesia apareciendo, aparecieron otras enseñanzas por ahí. Por eso Juan dice, ¿no? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos somos de nosotros. ¿Pero qué dice? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué es la unción del Santo? Es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Como decía hace rato, el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Les guiará toda Él os hará saber si está bien o está mal, ¿no? Entonces, pues ya les digo, desde el principio ya estaban saliendo con unas enseñanzas erradas. Por eso en el capítulo 3 de segunda de Pedro hace un resumen de todo lo que Pablo ha enseñado en sus diversas cartas. No lean solamente un texto bíblico acá, otro texto bíblico por acá y luego se saltean allá. No, así no lo lean. La Biblia o los textos se leen completos desde el inicio hasta el final. Porque si uno lee un solo texto nada más, comienza a distorsionar la escritura. Por eso Pedro, en el capítulo 3 de 2 de Pedro, él habla acerca de la venida del Señor y hace referencia al apóstol Pablo, de que Pablo ha hablado también así en las mismas diferentes cartas. Y también dice, ¿no?, que hay gente que son indoctos, o sea, que están distorsionando la enseñanza. ¿Para qué? Para su propia perdición. Entonces, si leen la Biblia y quieren entenderla, leanle completo. No lean solamente texto bíblico acá y texto bíblico para allá y así. No, sino porque así ustedes mismos la distorsionan para su propia conveniencia del que te enseña o también de lo que quieres aprender, ¿no? Así de simple. Por ejemplo, un ejemplo rápido nomás. Si un hermano les dijera, hermanos, nosotros vamos a pasar la gran tribulación, entonces, ¿qué van a decir? No, hermano, nosotros no vamos a pasar la gran tribulación. ¿Por qué, hermano, no vamos a pasar la gran tribulación? ¿Por qué? Porque en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 10 dice así, o versículo 9, 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese texto bíblico dicen que es que no vas a pasar la tribulación. Y él le decía, coge un texto bíblico para distorsionar las cosas. No, cójale todo el texto. Sí. ¿Para qué? Para que tengan una noción clara de las cosas que van a venir. Entonces, como les digo, si ustedes oyen que por ejemplo viene otro eclipse y que por otro eclipse viene hablando diciendo se viene la venida del Señor, aún no ha llegado el momento. Si alguno dice que por allá pasa un cometa que se llama el Diablo, el año pasado decían eso, que es por ahí es la caída de los demonios, porque en la Biblia dice que el diablo será lanzado del cielo a la tierra. Tampoco lo crean porque aún no es el tiempo. Escudriñad las escrituras para que podáis conocer los tiempos. ¿Cuándo caerá el diablo del cielo a la tierra? Cuando ocurra los 3 años y medio. Ah, David, ¿cómo sabes esas cosas? Porque en la Biblia está. Él dice, en la Biblia está en Apocalipsis, te especifica, ¿cómo sabes tú que son justo los 3 años y medio?
Porque yo he leído completo ese capítulo, donde dice, ¿no? Que el diablo, el Miguel y sus ángeles pelean contra el dragón y sus ángeles, y estos de acá son lanzados a la tierra, y si este cae con gran ira, ¿por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Y cuánto tiempo le queda? Por ahí, ¿qué dice? Que cuando él cae con gran ira, va y persigue a la mujer. Pero como la mujer es sustentada por ¿cuánto tiempo? 3 tiempos y medio. ¿Cuántos años son? 3 años y medio. Entonces, ¿cuándo cae? A los 3 años y medio. ¿Ves? Entonces, ¿no? ¿Cómo saben esas cosas? Cuando leemos completo. Si todos leemos un solo texto bíblico, nos pasamos de un texto bíblico, distorsionamos. Como últimas palabras, bueno, porque aún así estamos comenzando con este tema acerca del tiempo del fin. Mi recomendación es que lean la Biblia, escudriñenla, pásenlo de un texto a otro, para allá, para acá, pero leanle completo. Si es posible, leanse todo el capítulo. ¿No? ¿Por qué? Por ejemplo, muchos dicen, el arrebatamiento sucederá antes del anticristo. ¿Dónde dice eso? No dice, pero ¿qué dicen ellos? Existe 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 7. Leen el versículo 16 y 7, pero el 13, 14 y 15, ¿qué dice? ¿Cuándo ocurre? Cuando el Señor venga y se descienda del cielo. Entonces, ¿no? Escudriñar las Escrituras.